los ponentes van a plantear por qué pasa lo que pasa, qué pasa y por qué pasa lo que pasa. En la universidad, en esta universidad, efectivamente, hablamos del transporte aéreo como uno de los eslabones de la cadena de valor turística. Un eslabón determinante. Como decía el profesor, en torno al 80% de los pasajeros, de los turistas que llegan a España, llegan en avión. Pero por tanto es un eslabón determinante. Es un eslabón débil. Remunera el capital invertido en torno al 1%. Hace poco decía el presidente de IATA que el 1,6%. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con las medias, con las agregaciones. Algunos ganan algo y otros pierden mucho. Pero bueno, el 1,6%, remunera el capital 1,6%, mal negocio. Un eslabón débil. Un eslabón muy afectado por la crisis. En España, en el 2012, 10 millones menos de pasajeros con respecto al 2011, 215.000 operaciones de vuelo menos. Tengo aquí 22 millones de toneladas de carga aérea menos. Pero incluso en el 2013, el primer trimestre, 3 millones menos de pasajeros en el primer trimestre, casi 70.000 operaciones de vuelo menos, en torno a 7 millones de toneladas de carga menos. Es decir, es un eslabón muy afectado por la crisis. Un eslabón que está en competencia, en una enorme competencia, cuyos proveedores fundamentales no lo están. Estamos hablando de monopolios naturales, de duopolios, casi duopolios con los fabricantes, de oligopolios, los proveedores de combustible, un eslabón en tremenda competencia, 2.000 y pico compañías aéreas, sin despreciar a otras muchas más, en un ambiente o en un estatus de falta de competencia con respecto a sus proveedores naturales. Además, el producto aéreo, el que nosotros aportamos a la cadena de valor, es un producto aéreo que resulta de la concatenación de tres procesos productivos fundamentales: el de la gestión de la navegación aérea, el de la gestión de los aeropuertos y el de la gestión de las compañías aéreas. Sin ninguna de esas tres gestiones hay producto aéreo, pero cada uno de esos gestores tiene características muy especiales que influyen en el producto final. Nuevamente, estamos hablando la gestión de navegación aérea, la gestión aeroportuaria, monopolio natural, la gestión de las compañías aéreas, competencia plena, pegándose por el mercado. De eso queremos hablar, de los criterios operacionales que configuran ese proceso, de los criterios económicos que configuran el proceso y de los criterios comerciales que configuran ese proceso en un entorno, pues, de esa crisis de mercado a la que nos estamos refiriendo. 3 paquetes y una primera intervención de cada uno de los ponentes. Manolo Panadero, a mi derecha, director de Relaciones Institucionales de Europa. Más a la derecha, Fernando Suárez de Góngora, director para España de Emirates. A mi izquierda, Javier Gándara, director de EasyJet para España, Portugal y no sé cuántos sitios más. Y más allá, Antonio Denó, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Air Nostrum. 3 compañías con 4 compañías, con 4 modelos de negocio diferentes. Modelos de negocio que, como decía al principio, plantean oportunidades también de negocio. Por lo tanto, vamos a ver qué nos cuenta. Y empieza por mi derecha Manolo Panadero para comentarnos en un primer momento su posición.
Buenas tardes a todos, gracias por tener la paciencia de venir a oírnos. Bueno, yo voy a hacer muchos lo conocerán, pero un poco de historia de cómo ha evolucionado la compañía en Europa y un poco también al hilo, porque yo entiendo que estas primeras intervenciones son un tanto complementarias y lo que uno diga así no lo repite el otro y va añadiendo. Sobre, digamos, el sector del transporte aéreo. Air Europa es una compañía que se crea en el año 86 dentro del marco de un grupo turístico británico que en el año 91, con la Primera Guerra del Golfo, entra en quiebra y un grupo de inversores españoles, entre los cuales está Pepe Hidalgo, presidente del grupo Globalia, la compran y progresivamente, digamos, Pepe se va quedando con la mayoría del capital y finalmente con la sociedad, que se integra en el conglomerado que hoy llamamos Globalia, que es Viajes Halcón, Travelplan, como tour operador, la propia compañía, etc. Nace como una compañía charter, muy ligada, como todo en ese momento, a Mallorca, que es el gran destino, y más desde el mercado británico, es el gran destino, digamos, turístico, por eso de alguna forma tiene su base allí, que en el año 94, cuando en España se abre el mercado interno a los vuelos regulares fuera del monopolio, digamos, del grupo público, es decir, se abre el mercado, es la primera que empieza a operar y empieza un desarrollo dentro complementario y muy dominado, evidentemente, por el mercado charter, que es su principal actividad, pero donde va subiendo poco a poco la parte dedicada al mercado regular, primero doméstico, después intercontinental, básicamente al Caribe y muy ligado, obviamente, a los movimientos turísticos, para llegar en este momento a ser fundamentalmente una compañía regular, donde la actividad charter es marginal, puede ser el 10%, no llega al 15% en este momento, puramente, no digo residual porque tiene mucha importancia, y marginal no es despectivo, quiere decir en proporción frente al 85-90%, que se ha especializado fundamentalmente en un modelo de red, con un desarrollo muy fuerte intercontinental hacia América. En unos días se incorporan a la compañía 3 nuevas unidades a 330 de largo recorrido, con lo cual totalizaremos 13 unidades, y 13 unidades de largo recorrido ya empiezan a ser palabras mayores. Es obvio que en ese segmento estamos por debajo de Iberia. Iberia tiene 70 y cerca de 80 años de antigüedad, no es comparable, pero empezamos a ser en el modelo, digamos, de tráfico intercontinental una segunda Iberia, entiéndaseme, en cuanto a tipo de vuelos. No tenemos la amplitud de la red que tiene Iberia, pero sí muchos de los tráficos, tanto de conexiones en Europa para conectar con los vuelos de largo recorrido, como de destinos en América, y junto a él seguimos manteniendo, por esa ligazón que existe con el grupo turístico Globalia, hoy el primer grupo turístico español, a diferencia de cualquier otro, y más tras las crisis de Orizonia últimamente y de Marsans antes, tenemos una importante actividad de vuelos regulares, pero muy ligados, digamos, a destinos turísticos. Valga decir, por ejemplo, en el plano nacional, pues los vuelos a Canarias, que somos claramente hegemónicos, a mucha diferencia, o incluso con Baleares. Y esto es una especialización de la compañía que tiene que ver mucho con esa ligación con el tráfico aéreo. Como digo, en ese sentido y durante este tiempo ha habido un cambio fundamental. Respecto
hecha esta cierta presentación de la compañía, voy a hacer algunas consideraciones. La primera, en mi opinión, en nuestra opinión, es que hablar del mercado del transporte aéreo en general es una perfecta pérdida de tiempo que carece de cualquier interés, salvo, en su caso, para los fabricantes Boeing y Airbus. Pues mire, a mí lo que pase en el Pacífico y el desarrollo de Asia me interesa muchísimo por la mañana cuando tomo el café y al leer el periódico. Por lo demás, en mi negocio no afecta nada, absolutamente nada. Y en el segmento que yo estoy, este señor es que tiene bastante más que ver con ese mercado, pero en mi mercado, como debatimos el tema, no. Es decir, y sospecho que para una compañía como Air Nostrum le tiene preocupadísimo las tasas de crecimiento del mercado asiático y de la conexión con el Pacífico. Entonces, el mercado, sobre todo para depende qué operadores, también depende de la dimensión, es un mercado que es mucho más limitado y vamos a hablar de lo mío, que de eso sí tengo, del otro no llevo, pero de lo mío sí. Entonces, ¿cuál es lo mío? Pues como les decía, lo mío hoy son las conexiones y el mercado básicamente con Iberoamérica, es ese lazo de comunicación que pasa por nuestro hub, centro donde tenemos la base operativa, que es Madrid, en las conexiones entre Europa y América Latina o Iberoamérica, que es nuestro negocio fundamental y cada vez mayor, y luego esa otra componente ligada básicamente a un turismo emisor interno, bien, y que sigue ese turismo, bien sea hacia Canarias, bien sea hacia Baleares. De las infraestructuras, bueno, pero siguen y se han acabado. Como decía, son acumulativas. Las infraestructuras en los criterios de un modelo de red basado en España. Fernando Suárez, un modelo de red basado fuera de España. ¿De qué manera, desde el punto de vista operacional, hay notables distancias que van a dar lugar a que pase lo que pasa, que trataremos de dilucidarlo a lo largo de la tarde? Muchas gracias, Juan Luis. Buenas tardes a todos y muchas gracias por anticipado por vuestra atención e interés. Vengo a representar un poco lo más en anónimo posible y en genérico el modelo de compañías de red muy internacionales de largo recorrido y de ultra alto radio, de largo radio, presencial universal en muchos continentes. Somos un poco el concepto que responde, no sé cómo decir, pues al glamour, al qué hora es ahí, distintas zonas horarias, combinando, digamos, mercados muy diversos y con un alcance geográfico muy grande, ¿no? Es decir, somos el clásico modelo de ir a A a C pasando por B, nuestra central siendo B. La analogía más básica y más convencional que se usa para representarnos básicamente es la rueda de bicicleta, con un solo centro de donde salen radios en todas direcciones de una manera bastante simétrica, bastante geométrica, y el centro lo más al centro posible, ¿no? Es un modelo muy pionero, muy básico, muy explotado desde los albores de la aviación moderna de largos recorridos, que empezaron los aviones de doble pasillo, los primeros hubs americanos, la expresión clásica de hub and spokes. Pues nosotros, en principio, sin perjuicio de que eso sigue con plena vigencia en otros puntos geográficos, sí que ha habido una tendencia de identificar nuevos centros, nunca mejor dicho, de base para poner operaciones de compañías de red, ¿no? Y bueno, por dar 4 pinceladas muy básicas de en qué consiste ese modelo de negocio básico y por qué aflora y por qué aparece, viene a cubrir un poco todos los planteamientos que el modelo punto a punto, que se explicará en detalle seguro y probablemente mucho mejor que como estoy haciendo yo con este, el modelo punto a punto, digamos que no se molesta en plantearse. No le ve la rentabilidad, el alcance geográfico que queda fuera de su lógica y demás. Y entonces, en ese modelo de demanda agregada que se combina de manera parcial y que se consolida y que se lleva a un punto central y que de ahí se va a un tercer punto, es como se justifica la aparición de este modelo de negocio. Y por poner un ejemplo que creo que es bastante persuasivo y gráfico, ¿no? El vuelo
un vuelo, insisto, los ejemplos sí los pondré míos porque los conozco mejor, ¿no? Pero Dubái-Bangkok, no hay suficientes personas en Dubái o en Bangkok para justificar 3 vuelos diarios, que es lo que hay ahora mismo. No hay. La demanda se colapsaría, pero vamos, con 2 vuelos semanales, el número de personas que están en Dubái y tienen que ir a Bangkok, o que están en Bangkok y tienen que ir a Dubái. El modelo se nutre de coger un puñadito de gente en Europa, unos cuantos austriacos, unos cuantos polacos, unos cuantos españoles, si Dios quiere, unos cuantos alemanes, muchos ingleses, ponerlos a todos en Dubái a una hora más o menos coordinada y concertada y llevarlos a todos a la puerta de embarque de Bangkok, lo cual te da un factor de ocupación muy suculento y te da para hasta 3 vuelos diarios. Lo mismo en el vuelo Madrid-Dubái o Dubái-Madrid, un montón de mercados asiáticos nutren y alimentan ese vuelo, porque la demanda entre Madrid y Dubái no daría ni para un vuelo a la semana, vamos, es menos del 15% de nuestro total de pasajeros que operamos en la ruta, ¿no? Es un modelo pues, bastante atractivo, bastante convincente en cuanto a su lógica básica. Requiere una serie de condiciones o requisitos muy esenciales y muy básicos que sin ellos es muy difícil que se dé, ¿no? El primero es que el sitio donde esté este centro de conexiones disfrute de un ambiente geopolítico muy liberalizado, muy poco regularizado. Tienes que volar a muchísimos sitios, tienes que negociar permisos de tráfico con muchísimos gobiernos y con muchísimos ministerios de transporte. Más te vale, en legítima reciprocidad, estar dispuesto a tener una política completamente no restrictiva y muy flexibilizada, prácticamente de cielos abiertos, y abogar mucho por ese modelo de liberalización total, porque necesitas permisos de tráfico a muchísimos puntos del mundo dentro de esa analogía del radio de bicicleta, ¿no? Necesitas estar en un buen sitio. No se podrían concebir centros para compañías de red que no tengan una ubicación geográfica, primero geográfica, pero casi más importante que la geográfica sería la demográfica, es decir, que esté dentro de un radio de acceso a núcleos de población muy grandes en radios relativamente cercanos y que estén dentro, por supuesto, dentro de tu propuesta de rutas, ¿no? Y que estamos hablando de millones de personas en todas las ciudades donde acabas volando, ¿no? Y luego el tercer elemento que yo destacaría como necesario y esencial para que ese modo florezca es pues, una infraestructura de primer orden, una infraestructura espectacular, de muchísima dimensión en cuanto a su extensión y tamaño y de muchísima agilidad a la hora de ir adaptándose y poder ir creciendo al mismo ritmo que va creciendo el mercado del centro de conexiones correspondiente. En ese sentido necesitas también un ambiente pues, muy emprendedor y un modelo económico que sitúe a la aviación como centro neurálgico y como motor importante de todo el modelo económico. No solo turístico, sino que esté muy cerca de lo que es la definición de modelo económico del país donde se encuentre el centro de conexiones, el modelo de compañía de red, ¿no? ¿Qué pegas o qué pequeños, no pequeños, a veces muy grandes, no inconvenientes o mayores amenazas que puede tener un modelo estratégico a largo plazo sostenido a lo largo de años y décadas de un concepto de compañía de red de largo recorrido, ¿no? Pues el primero es que tus dependencias están tan marcadas que te hacen muy vulnerable. Estás en un solo centro, cualquier leve brisa, una caída del sistema informático de 10 minutos hace colapsarse tu operación como un castillo de naipes pues para un periodo muy traumático y muy difícil de recuperar, ¿no? Esa consolidación sería una ventaja muy buena en costes, pero tiene ese problema. Te metes en operaciones ya, luego no puedes operaciones. Es por definir el modelo muy básicamente y bueno, luego que la gente que defiende el modelo de punto a punto y lo prefiere también está muy pendiente de qué parte de tu operación de compañía de red de conexión se puede convertir fácilmente en punto a punto, ¿no? Y desde ese punto de vista la competencia pues, va a ser siempre ilimitada, inagotable y eterna, nada más que eso. Me encanta porque durante todo el año me están mandando a mí y en este momento le mando yo a ellos. Ha pasado el tiempo. Bueno, modelos de red, ¿no? Equivocadamente y equívocamente llamados modelos tradicionales, equivocadamente y equívocamente. Modelo de punto a punto, el glamour del bajo coste. Javier Gándara nos comenta. Sí, hola.
Bueno, pues muchas gracias, y un poco después de lo expuesto por mis colegas aquí, lo único que me gustaría dar pues algunas pinceladas de lo que es el modelo punto a punto, ¿no? También llamado low cost muchas veces, pero también, como dice mi buen amigo Manolo, en el mundo de las aerolíneas el que no es el low cost o no quiere serlo, desde luego no está, ¿no? Entonces yo creo que lo más relevante de esto es que desde luego es un modelo pues, muy joven. En el caso de EasyJet, por ejemplo, es una compañía aérea que se creó en el año 1995, fundamentalmente a partir de pues, el tercer paquete liberalizador. Aquí no nos olvidemos, hoy en día cualquier aerolínea europea puede volar vuelos domésticos, o que antes se llamaban de cabotaje, dentro de España, y volar entre cualquiera de los países. Eso antes del 93 estaba totalmente restringido para muy pocas aerolíneas, normalmente las aerolíneas llamadas de bandera en aquel momento de cada país, ¿no? Pues entonces, en estos pocos años pues ha evolucionado el modelo tanto hasta que hoy en día lo que es el transporte de corta y media distancia en Europa está fundamentalmente dominado por aerolíneas que estamos en ese modelo de negocio. Yo cada vez que hablo del mundo de las aerolíneas pues siempre me refiero a que visto en su conjunto, y yo pues cuando tengo ocasión de dar algunas clases en algún máster que imparto docencia, pues siempre presento una serie de características, y realmente si se mira visto en su conjunto el sector de las aerolíneas es realmente uno de los peores sectores en cualquier inversor pues debería de poner su dinero. De hecho un poco dicen que Richard Branson dice que la forma más rápida de convertirte en millonario es si eres un billonario con B y montas una aerolínea, porque el dinero que pierdes inmediatamente dejas de ser billonario, ¿no? Y eso a nivel industria es cierto, y es así, es una industria que estructuralmente es poco atractiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay determinados modelos de negocio que sí que han conseguido pues, mostrar pues, una capacidad de generar beneficios, pero no solamente generar beneficios, de una forma sostenida en el tiempo. Y uno de ellos es el de punto a punto. Por eso yo creo que, más allá de decir de si un modelo de negocio es mejor que otro, yo no creo que haya modelos mejores o peores, pero lo que es importante es que cada empresa, en este caso cada aerolínea, elija cuál es el modelo e intente ser lo más fiel posible a ese modelo para conseguir entonces pues, tener una ventaja competitiva frente a sus competidores. Por dar un poco una pincelada en cuanto a cifras, ¿no? EasyJet, pues ahora mismo nosotros consideramos que EasyJet es la primera aerolínea de Europa. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque realmente la combinación de nuestra presencia, tenemos más de 200 aviones, operamos a 130 aeropuertos en 600 rutas, más de 60 millones de pasajeros al año. Entonces, la combinación de esa red con el hecho de que volamos a aeropuertos principales hace que 300 millones de consumidores viven en un radio de 1 hora de un aeropuerto al que opera EasyJet. Entonces eso lo que hace es una capacidad de generación de tráfico muy grande, y lo que hace además también que cada vez que abrimos un nuevo punto en nuestra red, automáticamente, potencialmente está conectado con toda esa red, ¿no? En el caso de España, pues llevamos volando desde hace mucho tiempo, desde el año 96, Ámsterdam y Barcelona fueron los dos primeros aeropuertos que empezamos a volar fuera del Reino Unido en el 96, pues hasta ahora que hemos movido el año pasado 13,5 millones de pasajeros desde y hacia España. Somos la aerolínea que más británicos traemos a España, o sea que contribuimos mucho al desarrollo del turismo aquí en España. Y en cuanto al modelo de negocio en sí, y voy a intentar no meterme en ningún campo que luego pues Juan Luis me diga espera, pero básicamente lo que nosotros hacemos bien es mover muchos pasajeros con un margen muy pequeño, pero con una alta utilización. Lo que conseguimos es tener unos costes bajos, que los que nos permiten al final es que, pues para dar una idea, el año pasado EasyJet ha tenido beneficio récord, ha tenido 400 millones de euros de beneficio antes de impuestos, pero eso se compuso de mover a 60 millones de pasajeros, a los cuales a cada uno de ellos, pues el beneficio que hemos sacado a cada uno de ellos es poco más de 6 euros, ¿no? Claro, multiplicado por una cifra tan grande de pasajeros hace que tengas pues un beneficio tan importante. El problema de eso, y sin meterme digamos, en temas que hablaremos después, es que es una cifra tan pequeña y dependemos tanto, como ha dicho Juan Luis, de proveedores monopolistas en muchos casos, oligopolistas, que al final entonces cualquier cosa que varíe de eso puede hacer que lo que es un beneficio importante se convierta en una pérdida muy importante, ¿no? Y ahí la ciclicidad que la mayor parte de las aerolíneas están haciendo. Yo lo que ha demostrado el modelo punto a punto hasta ahora, por lo menos en Europa, es la robustez. En el caso de EasyJet, en los 17 años que llevamos ya de historia, todos los años hemos tenido beneficio, mayor o menor, pero todos los años hemos tenido beneficio. Eso yo creo que es algo excepcional en el mundo de las aerolíneas. Y lo último que me gustaría también un poco reseñar, y ya pues
podremos pasar al siguiente ponente y luego hablaremos más en detalle, es que el modelo low cost puro como tal, o sea, lo que inventó Southwest en Estados Unidos en los años 70, pues ya no existe. Entonces, al final, todas las aerolíneas, incluso las punto a punto, no nos ha quedado más remedio que complicar nuestro modelo de negocio. Pues por dar un ejemplo claro, el modelo punto a punto original, el puro, se basaba en volar a aeropuertos secundarios, que te permitían tener costes más baratos, pero sobre todo darle la vuelta al avión pues en 20 minutos, 25 minutos, mejorar la utilización y bajar tus costes. Y Siet desde el principio pues decidió que lo que quería era volar a aeropuertos principales. En ese sentido, por ejemplo, somos el segundo operador más grande de Amsterdam Schiphol, o el segundo más grande también de Charles de Gaulle, o de Orly, o de muchos otros. Entonces, eso obviamente complica el modelo de negocio, pero luego, como veremos en el resto de la intervención, eso fue solo un principio, pero ahora en día el que no se complica la vida, desde luego en esta industria, y yo creo que en ninguna, no tiene ninguna capacidad de futuro. Entonces, una de las cuestiones que cuando hablemos de los detalles, tanto operacionales como comerciales, como de costes, que a mí me gustaría resaltar más adelante, es precisamente eso, que al final, en el corto y medio recorrido, se está produciendo una convergencia muchas veces del modelo de negocio, pero porque yo creo que no puede ser de otra manera. Pero antes de que me pare Juan Luis, y para, digamos, respetar la puntualidad, que es una de las esencias de nuestra industria, pues paso la palabra al siguiente. Gracias. Estamos en el slot, en el permiso de vuelo. Son 35 y lo estamos cumpliendo. Me interesa mucho decir esto porque está aquí presente el director de operaciones de AENA, que sepa, Rafa, que estamos cumpliendo con nuestros compromisos de puntualidad. Bueno, el siguiente interviniente, Antonio Denó, director de Comunicación y de Relaciones Institucionales de Ernst & Young, lo que está representando es otro modelo, el modelo de aviación regional. Pero queda para eso, naturalmente que queda para eso. Antonio. Cada vez menos, por desgracia. Pero bueno, yo Juan Luis, os quería felicitar a vosotros, al profesor Figueroa y a su equipo por el título del debate de esta jornada, ¿no? Que es aviación y los diferentes modelos de negocio. Javier ha puesto el dedo en la llaga con un tema que está absolutamente sobre la mesa, y es que los que estamos en aviación, y los que llevamos muchos años, vemos cómo se van hibridando los diferentes modelos de negocio, ¿no? Cuando yo empecé en esto hace más años de lo que deseara, las líneas estaban mucho más claras y ahora se han empezado a difuminar, ¿no? Las compañías mal llamadas tradicionales o compañías de red, estamos trabajando en la productividad para ser más eficientes en costes y para bajar nuestras tarifas, porque es lo que demandan los pasajeros en este momento, y las compañías de bajo coste están trabajando en el producto, nosotros en productividad y ellos en producto, acercándose a los productos de las tradicionales. Están empezando a dar clases business, están empezando a dar conectividad, están empezando a dar asignaciones de asientos, etc. Entonces, yo creo que es un debate muy interesante el cómo se están hibridando los diferentes modelos de aviación. El modelo de aviación regional es un modelo que está cambiando, pero que conserva todavía algunas de las cosas que lo caracterizaron hace años. Cuando yo empecé en esta historia, en el 94, decía, aviación regional son vuelos de tercer nivel, rutas de media y baja densidad, aviones de módulo pequeño, en enlace siempre no regular, pero todo eso también, insisto, está cambiando. Compañías como la nuestra en este momento estamos complementando en rutas de alta densidad, pero en horas valle. O sea, hemos volado a Ámsterdam, a Atenas, a Dublín, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los módulos que tenemos, que ya no son los que teníamos en el año 94, cuando yo empecé en esto, los módulos eran entre 19 plazas y 50 plazas. Los módulos de 50 plazas, que es uno de los problemas que actualmente tiene mi compañía, son absolutamente ineficientes en este panorama, absolutamente ineficientes. No olvidemos que la aviación regional, cuando se inventó en Estados Unidos, que son los que han inventado todas las cosas en aviación, o por lo menos los que nos han dado muchos patrones, estaban los ingresos en $200, entre 150 y $200, y el carburante estaba a $20, entre 20 máximo 40. Cuando se ha pasado de carburante a $100 e ingresos por debajo de $100, los modelos de aviación con módulos de avión de 50 plazas se han quedado completamente obsoletos, que es contra lo que estamos luchando en este momento, con ser más competitivos. Pero todavía hoy, el módulo de avión sí que limita mucho las funciones de la aviación regional. ¿Qué ocurre? Que las compañías regionales estamos mutando a módulos de 80, 90, 100 plazas.
En términos cuantitativos, ¿cuánto de importante es la aviación regional? Pues en términos cuantitativos, yo creo que está apagado. Bueno, son 320 millones de pasajeros. La CIA que me está diciendo. 320 millones de pasajeros al año. En España, el año pasado fueron unos 8,7 millones de pasajeros. Las estadísticas de AENA son diferentes, si las consultan, porque computan el pasajero que sale y el que llega a vuelos domésticos como dos, y en ese caso entonces las estadísticas de AENA hablan de 12 millones de pasajeros, ¿no? Que con un descenso de 1 millón de pasajeros respecto al 2011. 3.400 aviones en todo el mundo se dedican a la aviación regional, que es un parque del 15%, y representamos el 9% de los pasajeros y aproximadamente el 12% de los movimientos a nivel mundial, digo. En España, yo creo que las compañías regionales, si hay que abogar por algo, ya que cuantitativamente no somos muy relevantes en comparación con nuestros hermanos mayores, sin embargo sí que hay una cosa importante que es el valor cualitativo que tienen. Y tenemos dos valores cualitativos muy importantes. Uno que es el efecto hub, del que se hablará supongo que mucho esta tarde, que hub es lo que decía antes Javier, o sea, es decir, que un aeropuerto al que le tocan más pasajeros de los que le deberían tocar por su hinterland, ¿no? Es decir, que tú sumas allí, y una compañía como la nuestra, pues el año pasado aportó 1.100.000 pasajeros de conexión al aeropuerto de Barajas, o sea que al final sí que somos importantes aportando, porque además hay una cosa muy importante en el efecto hub, y es estos de operaciones, que tienes que estar muy bien coordinado y gestionar muy bien la ventana para hacerlo. Pero yo creo que la importancia de la aviación regional cualitativa, la cuantitativa ya la he contado, está en que comunica y vertebra territorios que de otra forma no estarían comunicados por vía aérea o estarían muy comunicados de una manera mucho peor, ¿no? Y pongo un ejemplo. En España, nosotros somos prácticamente el único operador en 6 aeropuertos de la red, en Pamplona, en San Sebastián, en Logroño, en Burgos, en Salamanca y en Melilla. En este momento, el año pasado había otro operador. Somos el segundo operador por movimientos del aeropuerto de Madrid, pero hay otros 10 aeropuertos en los que representamos más del 50% de la operación, ¿no? Entonces, tenemos importancia no solo por los vuelos radiales que mandamos y los pasajeros que transportamos a Madrid, sino por los vuelos transversales que también se generan. Y por terminar, en el tema de las ventajas de la aviación regional, siempre se ha dicho que es embarques más rápidos, menor tiempo de esperas en los aeropuertos, poder llevar la maleta, ese tipo de cosas que no dejan de ser accesorias, ¿no? Al final, la aviación regional es importante por lo que he dicho antes, porque transportamos y damos capilaridad a los grandes, hacemos rentables rutas, y si nos creemos el efecto hub, hay que creerse las regionales. Ese es un poco el motivo. Y perdón, ya como me ha sobrado un poco y no me ha cortado Juan Luis, solo una cosa que le quería decir a Javier Gandra, que es, ha citado la fantástica frase de Richard Branson, pero hay una más vieja del Aga Khan, el dueño de Meridiana, que dice que montar una compañía aérea es la forma más sexy de perder dinero. O sea, que es tremendo. A mí, yo me quedé muy impactado con una frase de Warren Buffett en el año 2008, que decía que la aviación era el peor negocio de todos, porque generaba crecimientos muy rápidos, necesitaba intensivamente capital y luego daba muy pocos réditos o casi ninguno, ¿no? Y yo dejo ya solo una frase para empezar también ahora el debate, que es lo que decía The Economist en el año 2012, decía: la aviación comercial es buena para todos menos para sí misma. Resumen para los alumnos. Somos un eslabón de la cadena de valor turística. Por lo tanto, todos los que estén en los distintos eslabones deben tener muy en cuenta que este les afecta, sean hoteleros, o sean restauradores, o sean señores que alquilan coches, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que es importante saber qué hacen, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Inevitablemente nos vamos al primer paquete del debate, que son los criterios operacionales, y que van a dar lugar a algunas pequeñas intervenciones, cuanto más pequeñas y más sucintas mejor, y luego a un coloquio con vosotros, en este primer paquete. Entonces no habrá coloquio al final,
sino que habrá coloquios en cada uno de los paquetes. Manolo. Bueno, esta es una industria más que negocio, por lo que se ha dicho, porque hay un elemento importante que los misterios de la técnica lo tengo apagado. Esto, y es una cosa que quizás se desconozca, tiene que ver con lo que ha dicho el profesor Figueroa también, y aunque sea hacer un escorzo sobre este tema. Si uno hiciera en términos matemáticos la integral de beneficios y pérdidas de las compañías aéreas que en el mundo han sido y son, desde que empieza la aviación comercial, entendida como tal, más allá de las películas de Gary Cooper y Gargano, en fin, como suceso, incluyendo incluso la comercial de Saint-Exupéry, si uno coge todas las compañías, lo que han ganado, lo que han perdido, y lo va sumando, que matemáticamente es un poco la integral desde cero hasta hoy, el resultado es pérdida. Es decir, este es un sector que lo que ha hecho ha sido dilapidar dinero. Así de simple, en línea de lo que tú decías. Es evidente que los que estamos vivos, si haces esa cuenta, grosso modo, da resultado positivo, porque si no, no estaríamos vivos. Excepciones aparte, en determinados marcos de subvenciones estatales, etc. Pero, grosso modo, dejando estas, los que vivimos, ese resultado, esperemos que por mucho tiempo, da positivo. Pero, sin embargo, se ha producido un fenómeno, que es el que decía Antonio, de que este es un sector, si se quiere, keynesiano, porque produce beneficio para todos menos para él, y al cual todo el mundo le mira cuando le va mal y dice: oye, echa tú la piel y pierde tú el dinero para que yo lo gane. Esta es la canción de moda repetida absolutamente desde todos los destinos turísticos, puesto que estamos hablando en términos turísticos. Oye, hay un problema de no sé qué, tú pon vuelos, que se llenarán, por supuesto, que vayan más vacíos que los solares, pero claro, es que es fundamental para la isla, pero de las pérdidas de la compañía nadie llama. Y este es uno de los profundos desequilibrios que existen en el sector. Hecha esta digresión, hay un elemento, es un sector tremendamente seguro, es el mayor seguro, el modo más seguro en medios de transporte, basado en una regulación exhaustiva de la administración que tutela, interviene, controla el proceso de las aerolíneas, y que es tremendamente complejo y tecnológicamente muy avanzado, y que me parece que no es el objeto del interés de las personas que estáis aquí, pero que se sepa y que supone una parte importante, muy importante, del coste de la actividad de las compañías aéreas y, digamos, de su proceso de producción, por más que ante el público pues no se dé, y que además tiene enormes grados de contingencia, no en la seguridad, que es absolutamente prioritaria, sino en cosas que a veces uno se plantea y dice: pues está el avión y no despega. Pues mire usted, porque hay un fusible que el sistema previo de chequeo dice que no, y hasta que no esté esa pieza el avión no despega. Pero es que no hay un almacén de piezas allí de 2.000 fusibles y 3.000, ¿no? A veces, en determinados casos, las compañías operamos haciendo un pool de determinados elementos, que hay una serie de ellos, y quien la necesita la utiliza y la retorna, porque la pieza suya está viniendo a lo mejor desde Pekín a Madrid, y mientras opera. Eso garantiza la seguridad de los pasajeros y con carácter general, por lo cual, en mi opinión, el concepto de seguridad como variable relevante en la selección no es uno de los que se opera,
pero lo que sí funciona como elementos fundamentales, aunque luego entre los criterios comerciales, pero que marca mucho la compañía, el usuario hoy se ha decantado claramente por dos parámetros, descontada la seguridad que la da por supuesto, que se llaman precio y puntualidad. Y mire usted, no hay más Dios que el precio primero y luego la puntualidad, en algún caso quizás igualados, y ese es el elemento y al que giran las compañías para tratar de ponerse, y por eso decíamos esta ironía de que todas las compañías somos tan low cost como puede serlo, es decir, buscas una reducción de tus costes por todos los medios posibles, porque en el mercado tienes que concurrir ofreciendo el mejor precio posible si quieres seguir sobreviviendo. Y de alguna forma este es un proceso acelerado en el cual estamos todas las compañías y que obliga sistemáticamente a reducir los precios. Y hay otro fenómeno también como reflexión que tiene que ver mucho con la organización. En los años 60, grosso modo, un viaje a Nueva York venía a costar lo que costaba el utilitario típico de la época, un 600, unas 60.000 pesetas de la época, grosso modo. Un montón de años después, un utilitario vale algo más de 60.000 pesetas, un poquito más, incluso bastante, muchísimo más, y se han abaratado mucho, pero sigue siendo posible encontrar determinadas épocas del año, no todos los días, precios a Nueva York, y lo pongo por poner un ejemplo, porque las cifras cuadran, que se pueden mover en los 400 hasta 500 euros. Ese es el pequeño ejemplo de lo que supone de abaratamiento de precios que ha tenido el transporte aéreo. Como 50 años después sigue, no es cierto globalmente, es una imagen, conservando el nivel de precios de hace 50 años, mientras que otros que incluso se han abaratado en términos de capacidad adquisitiva, bueno, hoy intercambiaríamos todas las compañías billetes a ese Nueva York que estoy diciendo por utilitarios incluso de segunda mano, pero sin ver. Si alguien quiere intercambiar, estamos abiertos a ese tema. Se le ha olvidado decir a Manolo que yo en aquella época ganaba más o menos 5.000 pesetas al mes. Pero bueno, este es uno de tal forma que si hay una constante del sector, desde mi punto de vista, es que el yield se llama el ingreso neto por viajero kilómetro. Si este año es bajo, no tengas ningún problema, que el año que viene será menos. Y desde luego, en términos constantes, seguro. Lo cual mete una presión enorme sobre la industria, que pasa en mucho por situarse o en un nicho, digamos, determinado, o en un elemento de forzoso crecimiento de dimensión para compensar, como muy bien decía Javier, a través del número de unidades que vendes, la caída de los márgenes unitarios, de tal forma que ese producto de mucha cantidad por poco margen te permita subsistir. La mejor definición de una commodity, y ya a partir de esto queda claro que el transporte aéreo dejó el glamour hace mucho tiempo en las películas aquellas de los años 60, grosso modo, incluso en las de mayor clase, nada que ver con lo que fue la TUA, la PANAM, las clases ejecutivas, porque eso de la primera intercontinental, qué bonito en las películas, pero nada más que en las películas, como lo de las películas aquellas que era de teléfonos rosa o no sé. En este contexto, las compañías se ven obligadas, por supuesto, en el lado, ya lo he dicho, de la seguridad, a incentivar y a desarrollar una profunda tecnología que está fuera de la vista del ciudadano, pero que constituye al sector en uno de los punteros tecnológicamente, al mismo tiempo a una carrera, digo, salvo situación en nichos pequeños, y creo que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, de crecimiento obligado para mantener por la vía de la dimensión la rentabilidad. Manejamos unos aparatos tremendamente caros, que son los aviones, y que obliga forzosamente a utilizarlos
Desgraciadamente no hemos conseguido llegar a las 26 horas al día, pero esa probablemente en esta marcha de competitividad que llevamos sea el nuevo paradigma, llegar a utilizar el avión 26 horas al día. El que no lo utiliza muchas horas y por supuesto difícilmente por debajo de 10, estoy hablando en la corta media, difícil existencia tiene. Y este es un poco la presión que nos viene por la vía del sector y en la que creo que estamos todos encaminados y moviéndonos en esa dirección. Paso. Y luego me dirá que le corto la palabra. Paso ya. Muy rápidamente un par de ideas sueltas de complemento. Queda un poco confuso, creo que igual vamos a ir un poco a criterios comerciales, ya salió un poco operacionales, vamos a hablar del precio. Luego, por dejarlo apuntado para luego, cuando hablamos de criterios comerciales, que si el glamour está muerto, que si la primera clase no tiene sentido, bueno, luego debatimos un minutito, porque si el modelo de que el precio es el único amo absoluto, después de la puntualidad que a todos nos afecta, pero bueno, en un vuelo de 24 o 25 horas sumado, igual afecta algo menos. Es decir, por demostrar un poco la polarización de posturas y un poco, no antípodas, pero sí distintas perspectivas a un modelo de negocio. Y si el precio es el único que manda, yo me levanto y me voy porque yo no podría competir y no sé qué haríamos aquí estos 25 años que lleva Emilis tratando de demostrar lo contrario. Pero bueno, eso es para luego en cualquier caso. Si me perdonas un momentito, como decía antes, hablar de la globalidad tiene el riesgo de que se habla de nada. Lo dominante de la globalidad en tráfico son los cortos y medias distancias. Si hablamos del total, es la mayor participación de los tráficos en número de pasajeros. Y ahí sí que me ratifico en que precio y puntualidad son los dioses y en la larga distancia te doy la razón que el mundo empieza a tener otras componentes. Si es tráfico de negocios... Yo me paso la vida visualizando a Cary Grant y similares en la cabina mía de primera clase, o sea que me veo la obligación genética de disentir y que nuestro modelo de negocio como línea aérea de red de tráficos globales es que fuera del Dubai-Jeddah y del Dubai-Muscat el 80% de nuestros vuelos es de más de 6 horas y todos nuestros aviones, los 160 que tenemos ahora y los 300 que pensamos tener son todos de doble pasillo, todos. Entonces, bueno, por diferenciar modelos. Criterios operacionales, igual son los menos diferenciadores, donde menos debate veo. A todos nos calienta el mismo sol, nos bloquea la misma nieve, nos retrasan las mismas torres de control y sufrimos las mismas cenizas volcánicas, ¿no? Creo que, tal y como están definidos aquí, con los ejemplos que nos han dado, donde cada uno hace de su capa un sallo y se diferencia o marca la diferencia, no competitiva, sino interna, en decir, mi modelo de negocio es más sostenible, requiere más capital o menos, es en flota y en el modelo de rotación, en donde punto a punto da una lección de eficiencia asombrosa y donde ha demostrado que la utilización, ciertamente, cuando el modelo es de corto radio y hay que hacer muchas frecuencias a lo largo del día, es donde hay que optimizar desesperadamente, cosa que no es patrimonio exclusivo suyo. En largo recorrido, las rotaciones rápidas y la dependencia de los slots y todo ese tipo de cosas pues también son absolutamente críticas para mantener un modelo operacional eficiente. Yo creo que es la palabra que seguro que nos va a unir y a cortar el debate. Todos buscamos una eficiencia donde estén optimizados tus ingresos, tus inversiones y tus costes a nivel operacional y te permita tomar decisiones con cierta visión estratégica de futuro a largo plazo en cuanto a flota y en cuanto a qué rutas quieres explotar. Yo me quería referir al tema de la red, flotas distintas y como consecuencia procesos de mantenimiento más costosos. No, pues precisamente es uno de los temas que en cuanto a criterios operacionales, desde luego, totalmente de acuerdo con Fernando, que la eficiencia la tienes que tener sí o sí para estar en esta industria, pero yo creo que sí que hay determinadas, digamos, características operacionales que son específicas en el modelo punto a punto. Una de ellas es el tener una flota única. Entonces eso realmente tiene muchas sinergias a nivel de formación de tripulaciones, sobre todo tripulaciones técnicas, pilotos, pero también a nivel mantenimiento, tanto en formación como en piezas. Obviamente eso también limita luego, porque pues, poniendo el ejemplo de ISIE, nosotros tenemos una flota exclusiva de 319-320, o sea que el módulo mínimo que tenemos son 156 asientos, que sería
el 319. Entonces eso también hace un poco pues lo que comentaba Antonio antes, que hay determinadas rutas que no tienen suficiente densidad, que las tienes vetadas, digamos, o incluso en rutas de mucha densidad, cuando es una demanda business, de pasajero business, pues entonces tienes difícil en esas horas valles competir con otro competidor que sí que tiene frecuencias en esas horas valle, pero porque puede hacer pues con un módulo más pequeño, ¿no? Entonces eso pues limita un poco también la capacidad que tienes operacional. Luego un tema también clave en el modelo de negocio de punto a punto es las rotaciones cortas. Entonces nosotros estamos hablando que la rotación en aeropuerto puede ser entre 20, la mínima, y 30 minutos, ¿no? Y además con un factor de ocupación pues muy alto, el avión casi lleno, al 85, al 90, eso realmente, el hacerlo consistentemente es muy complicado, manteniendo los índices de puntualidad, que desde luego estoy totalmente de acuerdo que en el corto recorrido es, junto con el precio, el principal determinante de que la gente decida volar contigo o no. Y pues volviendo al tema de la complicación del modelo de negocio, pues si te sales, que es lo que está pasando, del modelo de negocio puro de punto a punto de volar a aeropuertos secundarios, pues el conseguir esas rotaciones de 20-30 minutos en aeropuertos como Amsterdam Schiphol, como Charles de Gaulle, como Orly, como Barajas, pues desde luego pues lo que estás haciendo es cada vez poniendo más presión y haciendo que sea todavía más complejo el lograr esa rotación corta. Al final, ¿para qué es todo esto? Pues no os engañemos, y sin meterme en el tema de costes, porque la principal razón de que los operadores punto a punto tengamos unos costes unitarios bajos es la utilización. Y la utilización es la combinación de poder volar el avión el mayor número de horas posible. Estamos hablando de utilizaciones medias de 11 horas y media bloque al día. Eso obviamente hacerlo durante todo el año, porque en verano pues más o menos lo puedes hacer, pero conseguir una utilización media en un corto y medio radio de 11 horas y media pues es bastante complicado, y eso combinado con el poder tener pues un número de asientos, el mayor número de asientos posibles dentro de cada avión. Entonces, si no conseguimos esa alta utilización, los operadores punto a punto no tenemos unos costos unitarios bajos y por lo tanto entonces no seríamos capaces de generar un beneficio, pero como dije antes, dejo esa discusión para el tema de los costes. Gracias, Javier. Me has dado pie con esto que has comentado de la productividad del avión, que desde luego sin duda en el mundo en el que nos movemos es crítico, para apuntar la diferencia con los modelos de negocio en aviación regional, que es de lo que me compete hablar a mí. Tú hablas de productividades en torno a las 11 horas y media como deseables, porque está claro que uno de los fenómenos que nos han enseñado las compañías de bajo coste a las demás compañías es que bajando suficientemente las tarifas es susceptible de explotar, por así decir, una demanda que estaba latente de pasajeros por precio. Que se han dado situaciones, o sea, cuando se hacían las encuestas tal, yo alucinaba, porque la gente no ponía el destino en función, en algunos casos, en función de que le apeteciera ir a un sitio u otro, sino dónde está la oferta de la semana, qué es Dubrovnik o qué es Túnez, dónde está, ¿no? Entonces eso era algo impensable hace años. Las compañías de red y las compañías regionales que operamos como nosotros tenemos un hándicap, tenemos varios hándicaps. Pero tenemos un hándicap muy grande porque tenemos que conectar con la compañía, con nuestros mayores, con los carriers, con las antiguas compañías de bandera, tenemos que conectar en ventanas de conexiones de salida, sobre todo para largo radio, y de regreso. Lo cual al final hace que tu operación esté dimensionada a la conexión con ellos. Y entonces las productividades son menores, porque no trabajamos el tráfico punto a punto tanto como ellos. Y digo tanto porque existe un debate que yo me he encontrado en alguna ocasión, y es que claro, las compañías como vosotras, que sois alimentadoras y tal, pues cara al turismo, pues bueno, es gente que llega, toca Madrid y se va. Es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un Toulouse-Madrid y el 37% de la ruta son pasajeros que hacen Toulouse-Madrid, Madrid-Lima, Toulouse-Madrid, Madrid-Buenos Aires, Madrid-Miami o Madrid donde sea, el 37%. Lo que nos permite es que el resto de la cola del avión, al final la mayor parte del avión es tráfico punto a punto. Pero ese tráfico punto a punto, como hay mucho porcentaje de tráfico de conexión, tiene más frecuencias que no existirían si solo trabajáramos con el punto a punto. Es decir, la ruta Toulouse-Madrid llegó a tener 5 frecuencias diarias y ahora tenemos 3. ¿Por qué? Porque se mueven los de Airbus, los ejecutivos de Airbus que están yendo por toda América Latina y a Madrid, pero hay muchos toulousiens que vienen aquí a Madrid y de aquí van a otra serie de sitios de España porque existen esas frecuencias.
Eso por lo que respecta al tema de la productividad. Hay una cosa también interesante en el debate que se ha planteado entre Fernando y Manolo, bueno, que ha salido, pero que yo sí que quiero contar la experiencia. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en el año 95, mercado doméstico puro y duro. O sea, no el mercado del que hablaba Fernando en este momento, que ahora es mercado doméstico español, año 95. Hicimos unas encuestas con Andersen sobre directivos y ejecutivos que volaban en los aeropuertos en los que teníamos operación, sobre secretarias que compraban los billetes a sus jefes y sobre directores de compras de empresas. Se cruzaron, un análisis multivariable muy interesante porque además las respuestas eran diferentes por colectivos. En el año 95 salía que el principal atributo, o sea, por el que estaban dispuestos a pagar más y además logramos cuantificar cuánto más podían pagar o estaban dispuestos a pagar, el principal atributo eran los horarios. ¿Por qué? Porque era una España sin aviación regional, en la que la gente tenía que pasar por Madrid para ir a todos los sitios. Entonces, la existencia de un vuelo directo era absolutamente diferencial a la hora de elegir volar o no elegir volar. Entonces, lo primero eran los horarios. Y lo segundo era la puntualidad. Porque tanto esas señoritas que compraban los billetes, los directores de compra, como los que volaban, lo que les preocupaba era estar puntualmente. Primero, quiero tener vuelo. Realmente, cuando hablábamos de horario, hablábamos de ruta. Quiero la ruta y prefiero por la mañana porque tengo la reunión y si puedo volver a comer a casa, pues mejor. Ahora, en los análisis que hemos hecho ahora, el tema ha cambiado radicalmente. El precio era la tercera variable y lo último era el servicio a bordo. Y por horarios, recuerdo perfectamente que la gente estaba dispuesta en la época, por un mejor horario, estaban dispuestos a pagar hasta 14.000 pesetas de la época, que es lo que costaba el hotel. O sea, era la ida y vuelta en el día. Al final, el tío de negocios dice, yo quiero ir y volver en el día, y le he dicho al director de compras que me busque, y si cuesta más, lo pago. Por el catering, el célebre servicio a bordo, en el que hemos estado posicionados mucho tiempo, sin embargo, nos daban 1.200 pesetas de la época. Ahora, en las encuestas que hacemos, el precio está arriba del todo. Y lo segundo es la puntualidad en el mercado doméstico. Pero el precio absolutamente está disparado. Entonces, eso es relevante. Y por último, quería hacer también unos comentarios, y es el tema de que la aviación tiene un montón de dificultades propias del negocio. Es un negocio intensivo en capital y personas, tiene pequeños grupos con una altísima capacidad de presión, y es relevante también mencionar que los operadores no tenemos control sobre las infraestructuras. Perdón, ¿vas a intervenir? Sí. No, simplemente es que van a intervenir ellos. Vale, perfecto. Yo me cambio de bando. Nada. Eso estaba claro. Pero ahora mismo hay un tema que es nuevo, que no hemos tenido nunca en España. El único nuevo de verdad, porque hemos pasado crisis de combustible, hemos pasado otras crisis, lo único nuevo de verdad es la subida tremenda de los costes aeroportuarios. Eso no lo habíamos tenido nunca. Antes teníamos los costos europeos, los costos de aeropuerto y de navegación aérea más baratos de toda Europa. Y ahora no, ahora son unos costes absolutamente desbordados. Y esos costes son los que tú me hablabas antes de 6 euros. No, es que puede ser más. Y ahora yo pregunto, ¿tenéis una política de Estado adecuada a la del desarrollo? No estáis sufriendo no solo unos costes excesivos, sino una competencia desleal por parte de muchas compañías de bajo coste o por culpa del propio AVE, que hemos inventado el invento del siglo, que es, hemos pasado del tren burra, del tren lechera, al AVE de cercanías, que es una barbaridad, con una infraestructura que ha costado mente barata y que ahora mismo para llenar el tren no tiene más remedio que ofrecerlo a precio de autobús. Bueno, vamos a ver, el tema de los costes, que ahora vamos a empezar, realmente para nosotros es clave, porque en las aerolíneas, digamos, del modelo de negocio que yo represento, los costes aeroportuarios pesan tanto en la estructura de costes como el combustible. Combustible es un 30% de nuestros costes, los costes aeroportuarios es otro 30%, con lo cual cualquier cambio, aunque sea pequeño aparentemente, tiene un impacto muy grande. En el caso de las tasas aeroportuarias en España, pues Madrid y Barcelona se han duplicado en los 2 últimos años. Y además digo, se han duplicado porque luego a cada modelo de negocio nos ha afectado de forma distinta, pero como que las que más se han incrementado son las tasas por pasajero, se han triplicado. Hace 2 años pagamos 5 euros y pico porque el pasajero de salida desde Madrid-Barajas,
ahora pagamos 15 euros y pico, se han triplicado, y Barcelona pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El impacto que eso tiene en aerolíneas con factor de ocupación alto es mayor. Entonces, para hacer un poco y dar un dato realmente, el caso de EasyJet, que es el que más cercano tengo, hoy en día Madrid y Barcelona es el segundo y el tercer aeropuerto más caro de nuestra red, después de Ámsterdam Schiphol. Pero con una diferencia: en Ámsterdam Schiphol el GIL, el ingreso unitario que nosotros generamos, es infinitamente más alto que aquí, por muchas razones, fundamentalmente de mercado y de otras. Entonces, lo que ha pasado realmente es que para una aerolínea, digamos, realmente europea, al final es un tema de coste de oportunidad. Tenemos una estructura de coste lo suficientemente eficiente como para seguir, digamos, sacando la rentabilidad a vuelos. El problema es que esa rentabilidad es menor que el volar a otros destinos. Y al final estamos compitiendo. Nosotros somos una empresa privada y realmente tenemos que maximizar el beneficio de nuestro accionista. Creemos realmente que la mejor forma de fomentar el turismo es con unas tasas aeroportuarias iguales para todos y lo más reducidas posibles, y eso al final redunda no solamente en mayores ingresos comerciales para los aeropuertos, sino al final también mayor turismo, mayor gasto y mayor, digamos, beneficio para toda la nación. Eso es un poco nuestra lucha, digamos, de los dos últimos años, que hasta ahora no estamos consiguiendo tener éxito. Si me permites, completando un poco lo que decía Javier y en línea un poco con ese no debates con Fernando, hay un elemento que es importante y que subyace, lo acaba de decir Javier. Los costes son importantes y más depende en qué mercado estés, porque vuelvo a insistir, el mercado del transporte aéreo es una fanfarria sin sentido. No tiene nada que ver uno y otra de las partes de ese mercado. Se parece, todo es transporte aéreo, el transporte regional del norte, con el transporte que hace Emirates, pues eso, en que lo topo, por lo demás, en poquito. Porque además no solamente es eso, es que depende del mercado. Pues claro, el tráfico Asia, que es una corriente de tráfico importante, tiene mucho de negocio, y el del Medio Oriente. Y entre Inglaterra y Canarias también. Los altos ejecutivos británicos, he sabido, van a jugar al golf y tienen las mansiones en Canarias. Porque el ingreso de la ruta es muy importante y eso condiciona muchos de los elementos, como tú bien estás diciendo. Mire usted, por tanto, cuando se consideran costes, y hablaremos de estos, no es solo el coste en valor absoluto, sino el tipo de ruta. Y el mercado español entendido como los tráficos hacia España y desde España, es un mercado no pobre, paupérrimo en términos aéreos. ¿Por qué? Porque tiene una componente muy alta turística, donde el precio es una variable muy determinante, que no lo es en el de negocios. Y evidentemente, ¿usted en qué mercado se mueve? Y eso tiene que ver con razones históricas, etcétera, porque por mucha política de Estado que se quiera hacer aquí, me sospecho que compañías españolas asentadas en el mercado español, es decir, con la base aquí y como nutriente fundamental el tráfico de España y lo que consigan pillar hacia Asia, pues antes pasarán muchas cosas que yo las vea. Y mucho menos cuando se ha producido un crecimiento muy importante como el que se ha producido en el tema del Medio Oriente. Y luego hay un elemento que también es muy importante entenderlo. Este era un mundo feliz de glamures. Y claro, ¿y de qué me está usted hablando? Claro, es que mire, si yo le hablo de unos mercados, no le hablo de otros. Y si le digo algo, cualquier cosa que le diga de transporte aéreo, con pretensión de generalidad, salvo los temas de seguridad y operacionales, es falso. Porque usted me va a decir un segmento donde es falso. Porque en el fondo estás hablando de segmentos, estás hablando de trozos de mercado donde eso es una realidad. El problema de precio, que comparto absolutamente con Javier, no es tu problema porque es otro mercado. Bueno, voy, no aguanto más. No puedo. Vamos a ver, que a un modelo de negocio pretender que venga mejor y tener costes más baratos que a otro me parece en sí mismo, digamos, un razonamiento algo
algo perverso, ¿no? O sea, como si esos 6 euros de más de las tasas, si se los dieran a cualquier compañía, de lujo o no, con más margen o menos, o con un modelo de negocio más explotación o no, y se los ponen en el bottom line de su cuenta de resultados, no fueran otros X millones de beneficios adicionales exactamente igual que el modelo de bajo coste. O sea, lo que a mí me descoloca un poco es estar hablando el debate centrado en costes de es que a mí me viene peor, es que mi modelo de negocio, vamos a ver, si estamos hablando del coste de un servicio o de una infraestructura que usamos los dos de la misma manera, y me parece que las normas de juego en eso deberían ser iguales para todos y nos deberíamos, que creo que nos quejamos todos además, es decir, nos quejamos de si ese servicio que recibimos por los costes aeroportuarios traducidos en tasas está adecuado, no está adecuado, se mueve de manera unilateral y caprichosa al albur de otras cosas que no son el rendimiento que da y que supone que no, que es un porcentaje muy alto de mis costes, bueno, y del mío no, porque yo me gasto un 9% en marketing, un 40% en combustible porque tengo vuelos de 12 horas y lo pago entero, que ese es otro debate que sí que no da tiempo a entrar. Y no creo que sea un argumento muy sostenible la relatividad, que es que a mi modelo le sale más caro que al tuyo. Es decir, si las tasas son caras o son para todos, si son baratas o son para todos, tenemos que discutir si el precio de las tasas por el servicio que recibimos todos el mismo, los pasaportes, la seguridad, la infraestructura, el maletas, el tráfico aéreo. Todo es el mismo, no es diferencial. No me parece justo, no, es que a mí, claro, como yo lo basé en decir que es perfectamente razonable que cueste 30 euros volar a cualquier sitio de Europa, 5 euros de incremento es mucho dinero, y tú que cobras 1.000 por ir a Australia, que tampoco es mucho, por kilómetro creo que es bastante menos igual, pues entonces que las tasas afecten de manera distinta, creo que tiene que ser un concepto plano y lineal, y es un poco lo que puede estar en el corazón de cierto debate simpático aquí, ¿no? A ver, pues por un poco hablar del debate, porque aquí lo que nos está hablando es que alguien tiene que pagar el coste de otro, sino lo que se está hablando es que proporcionalmente las tasas aeroportuarias en Madrid y Barcelona, a mí, por mi modelo de negocio, se han incrementado un 100% en 2 años, mientras que a otras aerolíneas, con otro modelo de negocio, solamente, entre comillas, se ha incrementado un 50%. Entonces no estamos a los valores absolutos, sino al cambio relativo. Y en cualquier caso, yo sí que digo que un incremento de 10 euros, cuando el billete medio, por ejemplo, el DCH son 70 euros, pues desde luego es mucho más grande que lo que puede ser un incremento de 20 euros para un billete medio de 600, 700 euros. Entonces, eso desde luego sí que tiene pues que reflejarse. Y en el caso de lo que dices de que no hay servicio diferencial, yo lo siento, pero hablando de Barajas, por ejemplo, pues los servicios que tienen las aerolíneas que operan en la T4 son bastante mejores que los que tenemos las aerolíneas que ponemos en la T1, T2, T3. Entonces, a mí lo que me gustaría es decir, vale, si a mí me vale estar en la T1, pero entonces cóbrame menos y entonces cobra más por los que están en la T4 en esa terminal tan bonita, con los techos de bambú tan buenos y que tienen entonces pues muchas cosas que yo no tengo en la T1. Me parece bien el concepto, pero se debería entonces cobrar de forma diferencial. Por darte la razón, Javier, creo que ese argumento último es muy rotundo y muy persuasivo. No sé si los alquileres de espacios son los mismos, si el boletín oficial reconoce los mismos precios, entonces en ese caso creo que sí tiene razón y eso es un desajuste de que eso no es justo, eso es así de claro, ¿no?